Desayuno binario. En un pequeño y abarrotado apartamento en las afueras de la ciudad vivía un hombre llamado Daniel que tenía una obsesión peculiar. Daniel creía firmemente que los yumios en su cereal guardaban la clave de un código binario oculto, un mensaje de suma importancia para el mundo. Había invertido innumerables horas en descifrar lo que veía como el lenguaje críptico del cereal. Cada mañana, se sentaba en su mesa de la cocina, con una pila de cuadernos con líneas y un bolígrafo azul a su lado. Compraba una caja tras otra de yumios, volcándolas sobre la mesa con meticulosa atención, ansioso por encontrar un significado en su disposición. Las piezas redondas en abundancia, representaban ceros para él, mientras que los yumios rotos ocasionales representaban unos. Con una dedicación inquebrantable, Daniel examinaba cada cucharada, registrando las posiciones de las piezas rotas y los yumios enteros en su cuaderno, convencido de que el cereal transmitía un mensaje vital. Sus cuadernos estaban llenos de páginas de unos y ceros, filas interminables de código binario que parecían formar nada más que caos. Su obsesión lo consumía por completo. Había renunciado a su trabajo, su vida social y cualquier atisbo de rutina normal. Su apartamento estaba invadido de cajas de cereal, vacías y llenas, apiladas de manera caótica desde el suelo hasta el techo. Las ventanas estaban siempre cerradas, las cortinas corridas y el aire impregnado con el tenue olor a yumios. Amigos y familiares habían dejado de visitarlo hace tiempo, incapaces de comprender la manía de Daniel. Le suplicaban que buscara ayuda, pero él desestimaba sus preocupaciones, creyendo que estaba a punto de descifrar un mensaje que podría cambiar el mundo. A medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, la apariencia de Daniel se volvió más desaliñada, con ojos hundidos y atormentados. Apenas dormía, sobreviviendo a base de yumios y el ocasional sorbo de agua. La única interacción que tenía era con el cereal, su mundo confinado a esa pequeña mesa de la cocina. Luego, una mañana fatídica, mientras se sentaba para descifrar otro tazón de yumios, algo extraordinario sucedió. Mientras registraba cuidadosamente las posiciones de las piezas rotas y los yumios enteros, notó que estaba emergiendo un patrón. Los unos y ceros comenzaron a formar un mensaje coherente, a diferencia de cualquier cosa que hubiera visto antes. El mensaje decía, «Eres feliz ahora». Daniel quedó impactado por un profundo sentimiento de confusión y realización. Se había aislado del mundo, sacrificado todo, ¿y para qué? Una simple pregunta ambigua. Las lágrimas brotaron en sus ojos mientras entendía la futilidad de su obsesión. Con manos temblorosas, limpió el cereal de la mesa y abrió las cortinas, permitiendo que la luz del sol inundara su apartamento por primera vez en mucho tiempo. Sus cuadernos, llenos de páginas de código binario, yacían dispersos por el suelo. Mientras respiraba profundamente el aire fresco, supo que era el momento de dejar ir su obsesión, de volver al mundo que había dejado atrás. Las cajas de yumios fueron apartadas y él salió de su abarrotado apartamento, listo para abrazar una vida más allá de los yumios y los códigos crípticos, y encontrar la felicidad que había estado buscando todo el tiempo.